Durante el mes de octubre, médicos de la Caja de Seguro Social hicieron historia desde el primer centro robótico instalado en la Ciudad de la Salud. Al iniciar la era de la cirugía asistida en la red de asistencia pública con el sistema robótico Hugo Ras. La cirugía robótica tiene claras ventajas. La mayor precisión de este tipo de cirugía reduce la pérdida sanguínea, lo cual hace que el paciente no perciba la cirugía y se recupere mejor. De igual modo, la cirugía robótica permite en pacientes no candidatos a tecnologías usuales llegar a lugares realmente complejos y difíciles de acceder por otras metodologías, lo cual es muy beneficioso para el paciente. Desde el punto de vista de la población general, contar con este tipo de cirugías permite reducir a la mitad el tiempo empleado en una cirugía, con lo cual se amplía la cantidad de intervenciones quirúrgicas y baja la mora quirúrgica. Las herramientas quirúrgicas que se usan en la cirugía robótica son muchas más pequeñas que las usadas en la cirugía abierta, ya que las incisiones son más pequeñas, el sangrado es menor y hay menos trauma durante el procedimiento, lo cual significa también que hay menos dolor después de la cirugía y menos cicatrices. Cuando la herida es más grande, el riesgo de que se desarrolle una infección es mayor y el índice de complicaciones también aumenta dependiendo del tamaño de la herida. La incidencia de las infecciones en las heridas se reduce de forma drástica con la cirugía robótica. Hoy, en A Profundidad, conoceremos un poco más del sistema robótico Hugo Ras, su tecnología, beneficios y cómo Panamá puede contar con un sistema de cirugía tan moderno en el sector público. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a Profundidad, donde tratamos temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar del área médica, específicamente cirugía robótica en el sector público, los avances de la tecnología ya que se está aplicando en nuestro país, personas que se están viendo beneficiadas con este sistema tan tecnológico, pero en el sector público. Como siempre, en compañía de Sara Ruiz, le acompaña, le saluda Carlos Iván Rivera. Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Definitivamente buenas noticias en nuestro país. Cirugía robótica en Panamá, específicamente en el sector público. Estamos el día de hoy con profesionales de alta calidad. Estamos con el doctor Elías Boden, cirujano urólogo, 10 años de experiencia en cirugía robótica, y el doctor Miguel Ángel Cáceres, ginecobstetra y oncólogo. Ambos son los primeros profesionales en Latinoamérica capaces de poder capacitar a otros médicos en cirugía robótica. Bienvenidos a nuestro programa A Profundidad. Cuéntenos un poco, sabemos que se han realizado las dos primeras cirugías robóticas en Panamá en el sector público. A ver si nos cuentan un poquito, doctor Miguel Ángel y doctor Elías, usted en la parte de urología, por ejemplo. ¿Cómo fue la primera cirugía? Bueno, la primera cirugía que realizamos fue una prostatectomía, que significa retirar la próstata por un cáncer. Retiramos la próstata y tenemos que hacer una anastomosis nueva entre la vejiga y la uretra para que pueda orinar adecuadamente. Los sistemas robóticos te dan una ventaja porque hay precisión, no tiembla el movimiento del cirujano. Hace un filtro del temblor, podemos ver la pantalla en tridimensionalidad y por lo tanto vemos más profundo, podemos llegar o accesar con las cámaras a lugares más difíciles que bajo visión abierta o en la laparoscopía cuesta un poquito más, y esto les brinda ventajas al paciente y esas ventajas son trasladadas a su manera de recuperarse. Si se recuperan, tienen menos dolor, se recuperan más rápido, se insertan nuevamente a la sociedad con mayor prontitud. Doctor Miguel Ángel, cuéntanos un poquito. Bueno, en el caso de mi paciente de 51 años, que el escenario era fibromas uterinos, es una cosa que creo que todas las mujeres conocen bien, pero que lamentablemente hay fibromas que penetran pelvis, se colocan en áreas muy difíciles, arriesgan a la paciente en términos de compresión de nervios, compresión de vejiga, y esto genera pues síntomas muy graves, dolor, inflamación,
sangrados. El tema es que para poder separarlo, usualmente usamos técnicas abiertas porque sobre todo los que están dentro de un área que llamamos intralegamentaria, genera una dificultad enorme para poder accesarlos de otra manera. Así que el paciente generalmente se abre. Pero con los sistemas robóticos, con el sistema robótico lo que ocurre es que, como bien explicó Elías, no solo mejoramos nuestra visión, pero hay algunos aspectos, ¿no? Las mismas manos del robot, por decirlo así, que actúan por imitación de nosotros. O sea, nosotros le damos vida al robot con nuestras manos. Miren mi mano y vamos a analizar. El robot tiene una mano que mide 8 milímetros de ancho. Entonces uno puede penetrar en espacios. Esta penetración en espacios permite que veamos dónde hay vasos pequeñitos. En vez de que se rompan, los podemos controlar bien y eso reduce enormemente pérdidas sanguíneas y minimiza los daños colaterales. Entonces, al hacer esto, el paciente pues percibe una recuperación mejor, porque ni tiene dolor o tiene muy poco, y al mismo tiempo las pérdidas sanguíneas de un procedimiento que usualmente tiene pérdidas sanguíneas grandes, pues se reducen al mínimo. Sin duda alguna es una tecnología que de pronto se veía un poco inalcanzable para Panamá y en el sector público, al acceso de todos los panameños que realmente pues, no tienen una posibilidad económica de poder costearse un tratamiento de esta magnitud y con tanta tecnología. Sí nos gustaría conocer de ambos que han tenido esta experiencia, que se han preparado para este momento y sobre todo, ¿no? Panamá siendo un país tan pequeño y ya contar con una tecnología en la cual pues, otros países cuentan, pero en América Latina muy poco, mayormente en Europa se está viendo un poco más las ventajas de mantener un sistema de este tipo en robótica. Bueno, lo importante es que en Panamá ya teníamos sistema robótico, más o menos 10 años en el mercado, pero en las instituciones privadas. Ahora con la adquisición de sistemas robóticos en las instituciones públicas, le damos el derecho, le brindamos esa oportunidad a las personas que tienen menos recursos. Y eso es importante para crecer como país, para crecer, brindar adecuada salud. Y yo creo que eso es lo que debemos estar caminando. Y yo creo que la institución está caminando para esto, es brindar la mejor tecnología posible desde el punto de vista tecnológico y humano para los pacientes asegurados. Hay aquí un detalle interesante y importante, ¿no? El sistema Hugo que adquirimos nosotros para el sector público, sí es un sistema cuyo lanzamiento es más reciente, es del año pasado, cerca de hace más o menos un año y medio. Por lo tanto, su presencia a nivel mundial está bastante selectiva en estos momentos en ciertas instituciones. En el caso de Panamá, es curioso lo que nos ha ocurrido y es motivo de orgullo también. Usualmente las tecnologías robóticas están en el sector privado y de hecho en el caso particular de Hugo, en el continente ahora mismo, nosotros somos los únicos que la tenemos en el sector público. Panamá es un país pequeño comparativamente con todo el continente. Y yo reconozco toda la capacidad profesional de otros países, pero se requiere una robustez, tanto en términos de soporte de ingeniería, infraestructura, capacidad de los médicos, capacidad de enfermería, entrenamiento, e incluso, o sea, que todos creamos que podemos llegar ahí, o sea, que estemos de acuerdo en llegar ahí con el apoyo de autoridades para poder que finalmente en el sector público se genere el grado de equidad que estamos generando con la presencia de esta tecnología. Así que la felicidad es enorme porque como país estamos en un país que genera esa capacidad y damos gracias por eso. Definitivamente, como usted decía, una alegría enorme. Estamos en Panamá, en la punta del iceberg en este momento a nivel de cirugía robótica. Es un orgullo para todos los panameños que los planetas se hayan alineado y que hayamos podido llegar a este punto. Ustedes nos comentaban un poco sobre el tema del simulador. Sabemos que, bueno, en los aeropuertos los pilotos practican con el simulador. ¿Cómo es la práctica en simulación de un cirujano? Cuéntenos un poco ambos cómo ha sido su experiencia. Bueno, nosotros en general tenemos, todo cirujano que va a iniciar cirugía robótica realiza alrededor de 21 ejercicios para generar la capacidad de coordinación que él necesita
Recordemos que sus ojos tienen que estar coordinados con unos lentes que a final de cuentas están en un sensor conectados al equipo. Tenemos que tener capacidad manual y al mismo tiempo hay otro detalle. Tenemos alrededor de unos 8 pedales en la parte inferior, con la cual hay que acostumbrarse a activar un brazo accesorio, por ejemplo, acostumbrarse a activar las energías que utilizamos y aprender a navegar dentro del paciente, porque hay que comprender que Elías lo explicó, o sea, la visión es de inmersión, o sea, nosotros nos metemos dentro del paciente, eso genera una visión tipo espacial, o sea, alrededor de nosotros, y obviamente hay que acostumbrarse a navegar en ese sentido. Eso sí es un detalle importante. Por otro lado, pues obviamente hay que ejecutar esto con cierta facilidad y velocidad y pasar esos ejercicios primero. Después de eso viene un entrenamiento cadavérico que se requiere y finalmente los profesores o proctors, que es el caso de nosotros dos, tenemos que evaluar el performance ya en paciente en vivo. O sea, ya cuando el cirujano va a iniciar, nosotros tenemos que acompañarlo, evaluar su desarrollo y hay varias opciones que pueden darse. Se puede dar una opción de que tengamos que seguir acompañando o en algunos casos sí la persona está en su mejor momento para comenzar a operar libremente. Sin duda alguna, los dos han tenido la primera experiencia con este equipo. Bueno, no ustedes porque ya han tenido la práctica, pero el país en sí, los pacientes en sí, el sistema público en sí tuvo su primera experiencia con estas dos primeras cirugías. Pero, ¿cuáles son las ventajas en cuanto a es menos invasivo el sistema de operación y también el tiempo de recuperación de estos pacientes, que en otros casos estamos hablando de cáncer, dos temas que tienen que ver con cáncer y que realmente ya decir que es cáncer es un poco delicado, pero saber que tu operación va a ser un poco menos complicada o menos arriesgada en poner en riesgo tu vida, pues también hay un gran beneficio. Sí, así mismito. Exactamente como estás comentando, Carlos. Las ventajas de este tipo de cirugía son cirugías mínimamente invasivas. Las ventajas como la laparoscopía, que son cirugías mínimamente invasivas. Pero el sistema robótico tiene la ventaja de que uno no pivotea contra el abdomen o contra la pared abdominal en la laparoscopía, sí. Por lo tanto, disminuye la cantidad de dolor, porque el movimiento es a nivel de la muñeca del instrumento, que es exactamente donde estamos tocando o donde tenemos que hacer el órgano blanco de atención en estos momentos. Y por lo tanto eso nos ayuda a los pacientes. Como le estaba diciendo, le da precisión, le da mínimo dolor, más cosmético y todas estas ventajas que da la laparoscopía igual en la robótica. La ventaja adicional que tú le agregas es que estos sistemas tú aumenta la visión del cirujano. Tú puedes aumentar un 10x, magnificar la visión como si fuera un microscopio, la tridimensionalidad que le das al cirujano, es decir, utiliza prácticamente la misma profundidad, la sensación de profundidad que tiene el cirujano y en la laparoscopía no la tiene. El filtro del temblor que puede tener un cirujano, algunos más jóvenes o menos jóvenes, pero que puede uno tener fisiológicamente un tipo de temblor, eso está filtrado, o sea que en realidad la muñeca no se está moviendo al mismo, y como estaba diciendo Miguel, que es muy importante, la miniaturización de la cirugía, es decir, nuestras manos tienen un grosor que, bueno, cuando hacemos cirugía abierta tenemos que meter, cuando hacemos la laparoscopía es menor, pero con la cirugía robótica es de 8 milímetros. Nosotros movemos la mano, pero eso se traduce en escala, en movimiento, a un instrumento muy fino. Entonces tenemos grandes ventajas, tiene grandes ventajas el paciente, el cirujano tiene grandes ventajas y la institución como tal, yo creo que la Caja de Seguro Social hace un hito en la colocación de estos sistemas robóticos porque también es una ventaja desde el punto de vista de orgullo para el país y para la institución. Hay un detalle que quisiera comentarles, ¿no? Nosotros dos hemos operado laparoscopia, hemos hecho cirugías laparoscópicas y hay un detalle, ¿no? Cuando son cirugías muy complejas, se prolongan, usualmente es largo. ¿Y qué ocurre? Cuando operamos en los cirujanos y todo el equipo, se agota, o sea, se agota en un proceso de 5, 6, 7 horas, llega a un punto donde ya definitivamente no damos
capacidad para siguientes casos. Este es uno de los factores más detonantes para las esperas de nuestros pacientes. Porque lo que nuestros pacientes quisieran es que nosotros pudiéramos, ok, terminamos este caso, vamos a hacer el siguiente, pero es que físicamente estamos limitados por el agotamiento al cual hemos llegado. Pero el sistema robótico ahorra mucha de esa energía. Solo por poner un ejemplo, nuestro asistente normalmente en la laparoscopia tiene que estar con la cámara aquí agarrada y esto le produce un dolor enorme en el hombro. El sistema Hugo lo maneja él. Nosotros controlamos, pero él es el que se cansa. Bueno, no se cansa. Y de hecho, por otro lado, pacientes muy obesas, por ejemplo, cuando nosotros operamos en la laparoscopia, la parte del pivote, que es mover, hacer este movimiento, la pared abdominal es tan pesada que genera esfuerzo físico, lo cual aumenta el temblor en la mano, lo cual hace que sea más difícil ser preciso cuando estamos disecando. Hugo tiene la fuerza para que eso no sea un factor que importe. Entonces, al final, nos genera la posibilidad de hacer más cirugías el mismo día, siendo nosotros, o sea, un recurso a quien, si yo opero normalmente 8 horas en el día, y ese es mi límite de capacidad de cansancio, por decirlo así, en un caso, pero resulta que yo puedo fraccionar eso a 2 horas, 2 horas, 2 horas y 2 horas, entonces significa que en ese día, en vez de operar una paciente, pude operar quizás 3 o 4 pacientes. Y en base a eso que usted Ajá. acaba de comentar, y disculpa, Sara, una operación como lo que usted realizó con Hugo Ras, normalmente, utilizando el método anterior, Ajá. ¿cuánto periodo, cuánto tiempo llevaría a realizarla? ¿Y en Ese cuánto día, se hizo acá? ese día, para que nos hagamos, porque eso se mide en consola, o sea, no nos miden el tiempo, así que tenemos los tiempos clarísimos. Esa cirugía me hubiera tomado, por método convencional, unas 2 horas a 2 horas y media. Ese día tomó en consola 40 minutos aproximadamente. Entre entrar y todo y colocar trócares y demás fue alrededor de 1 hora y 15. O sea, el diferencial fue un 50% básicamente en el tiempo de esa paciente. O sea que, y fíjate que pudimos hacer el caso y a continuación continuó Elías con un caso de próstata que tiene una reconstrucción más compleja y que toma un poco más de tiempo, pero lo pudimos hacer. O sea, este escenario, lo que nos hubiera ocurrido usualmente es que yo me hubiera prolongado enormemente en el quirófano, probablemente Elías no hubiera tenido oportunidad de entrar, esto nos ha pasado todos los días, se suspende, se omite, o sea, estas son historias que todos conocemos y por eso es que es un salto cuántico en términos no solo de, ok, por paciente individual le mejoramos mucho, pero es que también como colectivo estamos mejorando mucho. Y esa es la razón por la cual es motivo de tanta alegría avanzar tecnológicamente a este punto. Claro, se ha requerido robustez en todo lo demás, como lo dije anteriormente, pero llegamos, lo pudimos hacer en el sector público. Todos, como panameños, lo logramos al final, porque es que al final, y yo creo que Elías comparte eso conmigo, nosotros dos nos graduamos de la Universidad de Panamá. Es un punto interesante, ¿no? Que son del sector público también. Y debo decirlo, lo que pagamos en matrícula en la Universidad de Panamá no es representativo de lo que realmente nosotros recibimos en conocimiento. O sea que al final del camino nosotros somos un producto made in Panama, por decirlo de alguna manera. Nos esforzamos mucho nosotros, pero tuvimos la oportunidad porque existía el lugar donde ir. Así es. Cuéntenos, doctor Elías, a la hora de capacitar a otro profesional de la salud en este tipo de cirugías, sabemos que la persona que está efectuando la cirugía puede tener la inmersión dentro del paciente, pero ustedes al estar al lado o asistirlo, ¿de qué manera lo pueden guiar u orientar? Bueno, esta es una buena pregunta, una pregunta interesante. El ser proctor es la persona que está vigilando el entrenamiento o las habilidades que tiene el otro cirujano que ya se entrenó en simulación y en cadáver. Entonces, la gran ventaja que tenemos es una plataforma abierta, el sistema robótico Hugo. Al ser una plataforma abierta, él ve, el que está operando ve, y yo veo exactamente lo mismo que él está haciendo. Y la ventaja es que uno puede tanto guiarlo visualmente o hay veces, en ocasiones, tocarle un poquito la mano y hacer los movimientos o trasladarle cómo debe ser el movimiento y la fuerza que debe transmitir al robot para poder hacer la disección adecuada. Y eso da una gran ventaja porque puedes interactuar en tiempo real y no, mira aquí en la pantalla, por aquí debes ir, sino que
y sacar a la persona de la inmersión, de ver a dónde debo ir y entonces, y no solamente eso es una visión bidimensional contra una tridimensionalidad. En cambio, en la plataforma abierta uno hace la corrección del movimiento o corregir el sitio donde vamos a ir a disecar en tiempo real en la misma visión tridimensionalidad. Y eso es gran ventaja para... Has hecho una de las preguntas que serían fundamentales para decir por qué la plataforma es tan importante, de hecho para el sector público también. La enseñanza en el sector público es medular, o sea, es medular. Nosotros tenemos que poder enseñar. Y para eso tiene que existir plataforma abierta. O sea, la plataforma abierta, como bien dice él, es que la plataforma permite que yo esté viendo en 3 dimensiones igual que tú, sentado al lado de tuyo, y como está abierta, yo puedo tocar tu mano y guiarte un poco. Mira, está en este lugar. Este es el tipo de movimiento que necesitamos que hagas. Esto no es posible en plataformas cerradas porque tenemos que detenernos para que la persona salga de la inmersión y por lo tanto no se genera este sinergismo entre profesor y estudiante. Y sobre todo Sara y nuestros invitados, pues es parte de lo que se había pronosticado el cambio que sería la medicina en nuestro país con la inauguración del nuevo sistema o las nuevas instalaciones de la Caja del Seguro Social en la Ciudad de la Salud hace 3 meses aproximadamente, y ya estamos viendo pues los resultados con la aplicación de nuevas tecnologías, la tecnología robótica, y que, como lo dice el doctor, le da la oportunidad de que un día pueden hacer más operaciones, las personas operadas, las que pueden recibir este tipo de atenciones, gracias a la tecnología, al sistema robótica, a las nuevas instalaciones y sobre todo, ¿no?, a la capacidad que se les brinda para poder ejercer esta profesión de una manera más exacta, se podría decir, menos agotamiento físico, porque, por ejemplo, en una operación regular o la que se utilizaba anteriormente, ¿con cuánto personal contaban dentro de un cuarto de cirugía y cuánto se requiere en esta ocasión? La diferencia no es esa. Yo diría que la diferencia es el agotamiento. El agotamiento disminuye. Requieres personal. De hecho, Hugo requiere que haya biomédico o un personal que llamamos clinical, experto en clínica de Hugo, que tiene que estar presente porque alguien vigila el performance de Hugo, o sea, el desenvolvimiento de Hugo mientras nosotros operamos para cualquier eventualidad. Pero el detalle está en el agotamiento. Y el agotamiento sí es diferente. Y voy a poner un ejemplo. O sea, normalmente, en mi caso, yo podía hacer una cirugía compleja laparoscópica 1 al día. Con el sistema, a medida que hemos ido avanzando, hemos llegado a hacer 4 en un día. Entonces es un diferencial muy significativo, porque implica poder atender más pacientes en un mismo tiempo. Baja la mora, ¿no? Claro, y en esta aplicación, este principio es el que queremos aplicar en el sector público, porque creo que es el lugar donde más se necesita que el cirujano pueda, en condiciones razonables, no agotado y extenuado, sino adecuadamente para llevar adelante con ayuda adecuada tecnológica, poder ofrecer un servicio que permita cubrir un poco más de pacientes. Claro, y sabemos que el descanso también es clave para que cualquier profesional pueda desempeñarse al 100%, ¿no? Claro. Si pudiéramos traducir en términos de paciente la recuperación de una cirugía convencional versus una cirugía robótica en tiempo y pues obviamente la disminución del dolor y el sangrado, ¿cómo podrían describirlo? Bueno, vamos a poner la cirugía de próstata en método tradicional, que es lo que más se ocupa todavía en Panamá, desde el punto de vista del sector público, que es una cirugía abierta, sigue siendo una incisión en su gran mayoría de los urólogos que la realizan. Esto acarrea primero más tiempo hospitalario, posiblemente 3 o 4 días dentro del hospital, con más manejo de analgésico y anestésico. Y no solamente eso tiene una sonda que ponemos de drenaje para que cicatrice adecuadamente. Bueno, esa sonda permanece en método tradicional 21 días. En cambio, con el sistema laparoscópico y ahora con el sistema robótico, disminuye el dolor, el tiempo de hospital, más o menos 30 horas, que fue lo que ocurrió, y es el estándar, normalmente 1 día y medio más o menos, y la sonda permanece en el cuerpo 7 días y se retira
sea que las ventajas son muy, muy marcadas. Y sobre todo en un sector en donde lo que se requiere en muchas ocasiones son camas o espacios para la atención de próximos pacientes. Creo que aquí se disminuye también el tiempo de recuperación, Sí, que es muy importante y muy valioso, ¿no? esto es muy valioso. En el caso de nosotros, la paciente de cáncer de endometrio es una paciente con mucho sobrepeso, ese es el factor de riesgo más importante. Así que el método convencional, que era abrir el paciente para accesar la aorta, por ejemplo, genera un riesgo de casi un 40% de posibilidad de que la herida se complicara. Esto le puedo decir que nosotros hemos tenido hospitalizaciones en el complejo desde 10 días, 30 días, inclusive tuvimos una muy complicada que perdió hasta la fascia que estuvo 90 días. 90 días implica 90 días de cama que alguien no utilizó, que no se pudo brindar la atención a otra persona, que es esa persona que está afuera diciendo no hay una cama. ¿Me explico? Esto pasa todos los días y todos conocemos esto. Entonces, claro, cambiar eso, que era una incisión de 30 centímetros por unas pequeñas incisiones de 8 milímetros, que no se infectan básicamente, y que el paciente sale a las 24 a 36 horas más o menos, y que la recuperación, nosotros por ejemplo, en el caso de nosotros, una paciente realmente se siente muy bien, cerca de entre 7 días aproximadamente, y por lo tanto, ahí viene otro pedazo, pues el tiempo de incapacidad. El tiempo de incapacidad normal que se estaban dando para estas pacientes superaba los 30 días, llegaba más o menos a 40, 45 días. Acá el tiempo de incapacidad que estamos dando a pacientes de este perfil, la paciente lo conoce, es alrededor de unos 15 días máximo. O sea, es un diferencial fuerte. Claro, y Sí. beneficioso. Sara, y a los invitados del día de hoy, el doctor Miguel Cáceres, ginecólogo obstetra, y también a Elías Boden, cirujano urólogo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante, el cual nos coloca pues, en un país de la región con contar con este tipo de robótica, los primeros en el sector público, y que es de gran beneficio para la población trabajadora, para la población panameña, a la población que menos recursos tiene y que pueda contar también con tecnología de punta para cuidar su salud. Vamos a la pausa, regresamos en breve con este tema de cirugía robótica en el sector público. Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes. Estamos hablando hoy en profundidad sobre cirugía robótica en el sector público. Estamos con dos invitados muy especiales y sobre todo ¿no? preparados en el sector público. Ambos provienen de la Universidad de Panamá, han tenido sus capacitaciones y están entrando a este nuevo sistema tecnológico y tal como ya lo han descrito, un sistema que por el uso de la tecnología, pues el agotamiento físico durante los sistemas de cirugía o el proceso de cirugía es menor, lo que les permite poder hacer más cirugías que la que se hace de manera tradicional. Vamos a conversar porque queremos conocer un poco sobre el tema de la tecnología robótica. Hugo Ras llega a Panamá, es uno de los pocos países de la región con los que cuentan, para que nos hable qué otros países de la zona lo tienen, quiénes lo están utilizando. Es un sistema nuevo, tiene un año y algo de estar en el campo. Sí, bueno, los sistemas robóticos tienen varios años, ya tienen más o menos 20 años a nivel mundial, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de ese nivel mundial fue Estados Unidos. Realmente el boom luego de Estados Unidos del 2000 al 2008 fue que se fue liberando un poquito más para Europa y otros países. Y ahora, hace muy poco se han vencido algunas patentes y muchos robots han salido. Nosotros tenemos el robot Hugo de Medtronic aquí en la región, y en Chile también hay, en Brasil también hay en estos momentos. O sea que Panamá, Chile y Brasil son los primeros en la región. Son dos países más grandes que Panamá prácticamente, si uno lo ve. Mucho más grandes que nosotros. Mucho más grandes. Mucho más grandes. En Chile tienen dos robots, uno en la Universidad Católica, la otra en la Clínica de Santa María, que es parte de la Universidad de Chile. Y en Brasil lo están instalando en el Hospital Einstein, en Sao Paulo. De hecho, como ven, eso totaliza 6 robots Hugos para toda Latinoamérica en estos momentos, bueno, para básicamente todo el continente. Y de esos 6, 3 están en Panamá.
Lo más relevante es, bueno, de esos tres, dos están en el sector público. Em, en términos generales, ya en la Universidad Católica de Santa María arrancaron el programa de urología, pero todavía no ha arrancado el programa de ginecología. Lo que habíamos hablado un poco, creo que tras cámaras, un poquito del tema de que esto es un proceso. Yo viajo ahora pronto a Chile para precisamente ya ellos han completado, incluso los chilenos vinieron a Panamá a poder completar su entrenamiento de visual de cómo se hace todo en quirófano y ahora yo viajo para poder que inicien el programa de ginecología en la Católica y probablemente mi primer acercamiento en la Universidad de Santa María. Interesante todo esto. Cuéntenos un poco cómo fue el proceso, doctor Boden, y después me comenta un poco usted, doctor Miguel Ángel, cómo fue el proceso para lograr ser primero cirujano especialista en robótica, en cirugía robótica, y posterior para lograr capacitar a otras personas. Bueno, primero tiene que ser médico, luego tiene que ser urólogo, en mi caso. Ya yo tenía más o menos 8 años de experiencia y después hice laparoscopía, hice un entrenamiento de un año en laparoscopía en Chile casualmente, en la Clínica Santa María por la Universidad de Chile. Y luego he hecho mi práctica aquí en Panamá. Y alrededor del año 2012 recibimos entrenamiento de consola robótica en Houston y después hemos hecho nuestra casuística. Posteriormente, en medio de la pandemia, existía este proyecto, pero bueno, llegó la pandemia, se atrasó un poquito, pero bueno, cuando uno se liberó un poquito la posibilidad de movilidad dentro de la pandemia, fuimos entrenados en Chicago. Fuimos entrenados en Chicago, allá fuimos entrenados principalmente tanto en diferentes consolas. Se entrena primero con simulación. La simulación es sumamente importante, como estaba diciendo Miguel, principalmente te enseña ergonomía de movimiento, es decir, que no tengas que hacer movimientos muy extensos para poder hacer movimientos finos en el robot. O sea, ergonomía del movimiento, evitar el cansancio, etcétera. Evitar poner postura, que son una de las cosas que pueden gastar a veces las posturas bizarras, que ocurren mucho en la laparoscopía. En el robot tú tienes la gran ventaja de no hacer esa postura bizarra, pero tienes que entrenarte, porque también puedes hacerla. Puedes hacerlas. Entonces, una vez que haces eso, entrenamos en cadáver, hicimos entrenamiento cadavérico, y después trasladamos eso a nuestros primeros casos clínicos que realizamos en el Hospital Punta Pacífica, en donde es que tiene el robot el robot lo tenemos ahí de hace un año, 3 meses, y que ha tenido muy buen éxito. Yo soy el director de Punta Pacífica en la parte robótica, y con mucho orgullo hemos hecho, teníamos cirujanos robóticos inicialmente, 2 cirujanos robóticos certificados, urólogos, y después certificamos y 2 otras cirujanas que estaban entrenadas en consolas robóticas, pero que no habían tenido la oportunidad en Panamá y que se pudo entrenar. Y al mismo tiempo y paralelo, fuimos adquiriendo a un ginecólogo experto en robótica que había tenido algo de experiencia, que fue nuestro director también de la parte de ginecología. Y ahí es lo más grande de este proyecto, porque el proyecto en realidad éramos, si te diste cuenta, los urólogos sí teníamos experiencia en laparoscopía, en robótica, etc. Y fueron los que comenzaron a arrancar el sistema. Pero agarramos a los ginecólogos, que es una de las curvas, uno de los especialidades que en otras partes del mundo están creciendo al ritmo de urología o más que el ritmo de urología, y eran cirujanos solamente laparoscópicos. Miguel es un caso de solamente laparoscópico, y los llevamos a entrenar a la parte robótica y han adquirido la habilidad, es decir, han desarrollado o han trasladado la habilidad laparoscópica que ya la tenían al sistema robótico muy rápidamente. Y así ya llevamos 10 ginecólogos que están entrenados en esto, y también tenemos el orgullo de tener a Miguel, que dependiendo de la cantidad de casos que uno tiene y algunas certificaciones, puede ser maestro
La palabra es proctor, que es en realidad ir a vigilar el uso de la consola, no enseñar realmente a operar, sino a vigilar el uso de la consola adecuadamente a otras latitudes. En mi caso también yo fui a la Universidad Católica a iniciar, a arrancar el programa de urología en abril, mayo de este año, y realmente ya tan solito andando. Así que estamos muy orgullosos de que en Panamá podemos también exportar profesores para poder enseñar a otras latitudes esta tecnología. Interesante. Doctor Miguel Ángel, cuéntanos cómo fue su proceso. Bueno, mi proceso, yo también soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Después de esto hago ginecobstetricia en el complejo hospitalario, en la Caja de Seguro Social. Y viajo a Barcelona, en donde hago el doctorado pues, en oncología, mastología y suelo pélvico. Me quedo en Barcelona haciendo la maestría en laparoscopía y retorno a Panamá a comenzar a hacer mi casuística. Realmente en ese proceso pues, se llevaron adelante muchas técnicas de laparoscopia. Con Elías hemos compartido muchas veces. Y finalmente, pues cuando arranca el programa en Pacífica Salud, que lo dirige Elías, soy invitado como ginecólogo-oncólogo. De hecho, soy el ginecólogo-oncólogo de Pacífica Salud certificado en robótica, para formar parte del equipo de cirugía robótica. La verdad que desarrollamos una capacidad y una velocidad de trabajo en el equipo envidiable. Tenemos un sinergismo muy bueno y se hicieron una cantidad de casos enorme. En mi caso, definitivamente, en mi volumen de casuística y mis antecedentes como director de cursos de laparoscopia y demás, llevaron a mi escogencia como profesor, proctor, pues, de ginecología para la consola. Al mismo tiempo, en paralelo surge, yo estoy ambos estamos en la Caja de Seguro Social, pero yo soy el subdirector de tecnología e innovación de seguridad en salud, y me convierto entonces yo ahora el director de programa de la Caja de Seguro Social para cirugía robótica. Y obviamente convoco a Elías para que me acompañe y empecemos a trabajar el proyecto juntos, que finalmente nos ha llevado a este punto donde ya pudimos presentar en el sector salud pública. No, sin duda alguna, dos profesionales que, bueno, físicamente se ven jóvenes, quiere decir que realmente pues la preparación que ustedes se han dado, todo el trabajo que han realizado es admirable, y sobre todo, ¿no?, incluyendo nuevas tecnologías, y no solamente eso, sirven como tutores para este tipo de tecnología en otros países, que también es un orgullo nacional. Pero qué más orgullo también que hace 20 años, quizás menos, estas cosas solamente las veíamos en revistas de medicina, en programas de medicina, pero a nivel inalcanzable. Ahora la tenemos en el sector público, en el sector que realmente pues, más pacientes tiene. Otra de las ventajas que me gustaría conocer es, por ejemplo, cuántas cirugías se realizan, vamos a poner un tiempo de un mes en el sistema tradicional, y cuánto aspiran a través de esta tecnología con el uso de UroRAS realizar en un mes en nuestro país. En un balance, como para tener una comparación. Para poner un balance, ¿no? Por ejemplo, en el complejo, objetivamente, los oncólogos tenemos un día quirúrgico, que son los martes y los jueves. Cada uno tiene un quirófano. Si nosotros procedemos a un cáncer de endometrio, que es una de las más frecuentes de cáncer que vemos, usualmente tomará alrededor de unas 4 a 5 horas y solo ejecutaremos una. No hay forma de que un oncólogo y su equipo continúe para un segundo caso. Por lo tanto, nuestro máximo, lo que más hemos logrado, y si eso ocurre en situaciones muy particulares donde logramos conseguir 3 quirófanos que nos den para poder en esa semana hacer uno, hacemos 3 casos en una semana. Con las tecnologías que tenemos ahora mismo, existe una serie de avances que nos van a permitir llevar esto a 3 casos por consola. O sea que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el escenario de un martes y nosotros tenemos las 2 consolas,
y somos 2 equipos de oncólogos, que de hecho tenemos los oncólogos para entrenarlos en la caja, tenemos oncólogos, eso significarían 6 casos en un día. O sea que significaría que el jueves haríamos 6 casos más. Esto implica haber pasado de 3 casos a 12 casos. Y esa es la aspiración, por decirlo así, para decir más o menos cuál sería nuestra aspiración en una de las patologías más frecuentes de cáncer que nosotros vemos. Como ves, este diferencial es significativo. En una enfermedad que todo el mundo realmente quiere que te operen lo antes posible, pero que por más que nos esforcemos físicamente ahora mismo con la tecnología que contábamos, pues sencillamente no lográbamos llegar. Esa era la realidad, no importa cuánto quisiéramos, ni cuánto se esforzara la administración tampoco, porque es que físicamente no se podía ejecutar. Este salto a este punto nos lleva a eso, un diferencial de ese nivel. Doctor Elías y doctor Miguel Ángel nos conversaban que esta es la etapa 2 de Hugo Ras. La primera etapa era consola cerrada, esta etapa es consola abierta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cuál es el siguiente paso que ustedes piensan hacia dónde va a evolucionar Hugo o los sistemas de robótica? Bueno, el sistema robótico, Hugo siempre fue una consola abierta, ¿no? Lo que se llama consola cerrada, consola abierta, es el tipo de visión. El primer sistema robótico que hubo a nivel mundial inicialmente fueron consolas cerradas, es decir, una pantalla donde uno metía la cabeza y uno hacía una inmersión dentro del paciente, pero solamente esa persona lo podía ver, solamente esa persona. En cambio, con las consolas abiertas, no solamente esa persona, sino otras personas. Y hay un sinnúmero de combinaciones. Existen las consolas abiertas y consolas cerradas en diferentes tipos de robots y combinaciones. Hay consolas abiertas con brazos independientes, carros independientes, como es el Hugo. Consolas abiertas con un solo carro con multipuertos, con multibrazos. Hay consolas cerradas con un solo carro con muchos brazos y otros consolas cerradas con brazos independientes. ¿Por qué? Porque la tecnología está así. Evidentemente lo que hay en el mercado actual para más o menos la región serían la consola abierta tipo Da Vinci, que es una consola cerrada de inmersión con un carro de múltiples brazos, es decir, 2 carritos así, y en cambio Hugo, que es una consola abierta con carros independientes en brazos independientes. Y entonces, o brazos independientes en carros independientes, porque es más. Y la ventaja es que tú puedes colocar, igual que los trócares, uno cuando es laparoscopista, uno toca, hay veces el 95% de las cirugías, tú tienes que poner los trócares en forma de un triángulo y sabes que en eso lo vas a hacer. Pero hay pacientes por anatomía, por el órgano donde vamos a accesar, están en diferentes localizaciones. Y cuando hay esa diferencia de localizaciones, hay que cambiar, no puede ser tan estático. Y entonces la gran ventaja que tiene este sistema con brazos en carros independientes es que tú colocas el trócar en donde tú crees o donde tú quieres que pueda llegar mejor. Entonces, ese movimiento es una ventaja que tiene este sistema. Entonces, ¿para dónde va? Bueno, yo creo que para dónde va de aquí a 20 años, posiblemente 10 años o 20 años, es lo que se llama un single port, que es en vez de 3 huequitos o 4 huequitos, un solo huequito de 3 centímetros y todo entre por ahí. Ya existe, se hacía la laparoscopía, se abandonó un poquito porque es bien difícil, hay que triangular dentro. Existe ya robots así, pero todavía realmente están en proceso de clinical trial, de pruebas clínicas. En demo. No tan demo, pero no, ya demo hay, ya es que ya está hay. en los hospitales, es como en desarrollo. Pues. En desarrollo, pero ya se hacen operaciones así. Sí, Se hacen correcto. operaciones en Estados Unidos, China y tengo entendido que creo que es India. Se hace. Yo creo que camina para allá. Pero el desarrollo de esta tecnología todavía le falta algo más de tecnología, más de fuerza, porque son instrumentos, ahora todos los instrumentos en un solo huequito necesitan mucha fuerza. Y eso en órganos sólidos
como la próstata no es lo adecuado y en fibromatomas tampoco. Se está utilizando más en colon, que son órganos mucho más flexibles y más móviles, y sí hay una casuística un poquito más para ese tipo de especialidad. Pero todo está cambiando, todo va cambiando. Yo creo que debemos sentirnos contentos de tener esta tecnología. Yo creo que es un sueño hecho de realidad, como lo estabas diciendo, todo se alineó. Hace quién sabe 4 o 5 años, en algún momento se hizo la intención, vamos a ver, poner un sistema robótico y todo era como casi imposible. En cambio, esta vez hay intención de los cirujanos, intención de la organización, intención de los directivos y yo creo que con eso es muy importante para poder desarrollar la idea. Uno de los detalles de hacia dónde vamos es también tomar en cuenta el desarrollo del software de apoyo. Hoy en día los sistemas robóticos usan inteligencia artificial. Como se dieron cuenta, tenemos muchos instrumentos. Creo que en gran medida el proceso de ir acumulando información de nosotros, de los cirujanos, va a permitir el desarrollo de softwares que ayuden a reducir ciertos pasos o que el robot pueda ejecutar algunos pasos un poco más automáticos y no tanto necesariamente que nosotros los estemos activando. Por otro lado, la comunicación de nosotros con el robot también es posible que vaya avanzando. O sea, nosotros ahora mismo todo lo hacemos en una pantalla, tocamos y demás, pero evidentemente yo creo que se va a buscar una conexión más, digamos, en el futuro de tipo, digamos, verbalizada. O sea, todo esto va a estar, o sea, va a seguir cambiando y buscando para buscar ese sinergismo entre cirujano y robot. Nosotros ahora mismo, ambos, cuando operamos, lo que hacemos es darle vida a Hugo mediante nuestra visión, movimiento de manos, movimientos de pies, pero obviamente esta comunicación está ocurriendo de una manera y creo que también fuera de todo lo que logremos tecnológicamente para abordar al paciente va a haber también incrementos en la mejoría de nuestra propia comunicación con los sistemas. No, sin duda alguna, pues la tecnología ya está en el área médica, ya está en nuestro país, ya se está poniendo en práctica, sobre todo las cifras que usted nos acaba de mencionar en cuanto a cirugías que se pueden lograr en una semana en comparación a las que se hacían de manera tradicional, pues es un aliciente porque se ve que realmente sí ayuda la tecnología o la robótica en este tipo de situaciones. Se nos agota el programa, sí nos gustaría escuchar sus conclusiones y sobre todo, Sara, ¿no? Esto es lo que nos acaba de mencionar, a dónde se aspira a llegar con la tecnología. En estos momentos se están dando esos pasos importantes, pero lo más importante es que está en el sector público, al alcance de todos. Bueno, como conclusión, yo creo que es beneficioso y nos llenamos de orgullo haber instalado este sistema dentro del sistema público. Es beneficioso para toda la población, para la institución. Y no solamente eso, yo creo que se está trabajando muy fuertemente realmente en la Ciudad de la Salud. Hay el Instituto de Cardiología o Cardiovascular. Es impresionante, la verdad que las personas o los médicos que hemos llegado a conocer esta institución o la parte nueva, es realmente un orgullo que Panamá pueda desarrollar este hospital y es un beneficio para toda la población. Muy prontamente van a estar los pabellones quirúrgicos, que es donde realmente van a estar los sistemas robóticos, porque acá fue más un demo, una demostración, una implementación, ver si realmente funcionaban o estaban funcionando de la manera adecuada. Pero una vez que se pongan los sistemas a funcionar en los pabellones quirúrgicos, yo creo que alrededor de enero del próximo año, yo creo que vamos a ver la grandes ventajas para los pacientes. Sí. Doctor Miguel Ángel, cuéntanos sus conclusiones. Lo primero, sentirnos orgullosos. Creo que todo el mundo debería en algún momento pasar y echarle un vistazo a la Ciudad de la Salud en sus diferentes etapas. Creo también que es motivo de orgullo donde hemos llegado. Se está cumpliendo realmente el sueño de que la Ciudad de la Salud sea para los panameños ese pináculo de la capacidad tecnológica mezclada con la capacidad profesional para brindar la mejor atención. Las instalaciones son espectaculares.
Bien lo dijo Elías, nosotros el sistema lo instalamos en uno de los quirófanos del cardiovascular temporalmente, pero nuestra sede final, Dios primero nos las deben estar entregando cerca de mediados de diciembre, por lo tanto, entre el proceso de mudanza y demás, pues calculamos que para enero ya estar funcionando, como quien dice, con la fluidez y empezar a funcionar con la fluidez que deseamos. Yo, mensaje final, quiero agradecer a mi país, a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que hemos logrado como nación. Créanme que nosotros podemos tener talento, pero en un país que no tenga las oportunidades para desarrollarlo, el talento se vuelve nada. Y el mensaje para todos sería que nos sintamos orgullosos de estar aquí como panameños. Así es, amigos, amigas, definitivamente buenas noticias para nuestro país. Panamá en la punta del iceberg a nivel de tecnología en cirugía robótica. Queremos agradecer la presencia al doctor Elías Boden, cirujano urólogo, y al doctor Miguel Ángel Cáceres, ginecobstetra oncólogo, ambos especialistas en cirugía robótica y proctors, es decir, que son mentores en cirugía robótica a nivel del continente. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Gracias, Carlos. Así es, Sara, y nuevamente estar agradecido por darnos la oportunidad de tener un poco más de conocimiento en cuanto al tema de la cirugía robótica en nuestro salud y sobre todo en el sector público, que es lo más importante, y felicitarlos también porque, como lo mencionaron antes, se ven bastante jóvenes, se ven que tienen toda la capacidad, por ejemplo, de entrenar a más profesionales para este nuevo futuro que se presenta mayormente en el área médica. Muchas gracias y gracias a ustedes también, amigos televidentes, por su sintonía, y como siempre queremos agradecer a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la producción de este programa. Y los invitamos claramente para que nos acompañe en nuestro próximo programa de A Profundidad. Gracias a todos.